Eterno Dios y Padre Celestial, usted sabe, Señor, que le he pedido con todo mi corazón, Señor, que me use en este día, Señor, para la gloria de su nombre. Señor, el deseo de mi corazón es que tú seas exaltado, que mis hermanos te puedan conocer más, puedan confiar más en ti, puedan depender más de ti, y Señor, que ellos puedan ser edificados en tu palabra. Señor, no pretendo encontrar una buena opinión del hombre, pero pretendo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te pedimos, Señor, tu gracia para poder escuchar y tu gracia para poder hablar. Y, Señor, que en todo tú seas honrado. Ayúdanos a tener una buena armonía, una buena actitud durante la predicación. Y, Padre, que en todo momento tú seas glorificado y honrado. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 138, hermanos. Salmo 138, el versículo nada más 8. Salmo 138, versículo 8. Este es un salmo de el rey David. Es un salmo de acción de gracias por el favor de Dios. Y el versículo 8 es el último versículo del salmo. Dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y me llamó mucho la atención la primera frase del versículo, la parte A del versículo, ¿verdad? Donde dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y pues yo estoy seguro que Dios llamó mi atención sobre ese tema. Y empecé a orar y a pedirle al Señor que me concediera desarrollar el bosquejo. Espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Quiero preguntarle algunas cosas esta mañana, o esta tarde. Primeramente, ¿sabe usted que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Sí sabe? Tengan cuidado con lo que responden. Amén. ¿Sí saben ustedes que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Ahora mismo están dentro de ese propósito? ¿Entiende usted con toda claridad el propósito de Dios para usted? ¿Entiende con toda claridad el propósito de Dios para su vida? A ver, ya está. Okay. Y la última pregunta es, ¿está de acuerdo usted con el propósito de Dios para su vida? ¿Por qué nuestra vida no está en armonía con los propósitos de Dios? Puede ser que no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. O puede ser que no nos interese. La mayoría de los cristianos, el cristiano común, no saben. Sí saben que hay un propósito de Dios, pero no saben cuál es el propósito para su vida. Si yo le preguntara ahorita a usted, ¿cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Quién sabe qué cosa me vaya a contestar, nomás por contestar? O algunos con honestidad van a decir, no sé, pastor. Entonces, si no sé, es como ir en la vida cristiana dando golpes al aire. Porque no sé a dónde voy, no sé cuál es el propósito de Dios. Soy cristiano ya, ¿para qué? ¿A dónde voy o qué? ¿De qué se trata? Entonces no hay visión.
Si no entiendo el propósito de Dios para mi vida, no hay visión, no sé a dónde voy, no puedo visualizar algo. Así que de eso quiero compartirles en esta tarde. El salmista, el rey David, dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Él estaba consciente de que Dios tenía un propósito para su vida. Amén. Y eso marcó la diferencia en su vida. ¿Sí me entiende? Si yo no sé a dónde voy en esta mañana, puedo ir a cualquier lugar, me da igual. Si no sé hacia dónde me dirijo en la vida, puedo hacer lo que se me pegue la gana. Da igual. No voy a ningún lado. Muchos cristianos no entienden el principio de Dios, no entienden este principio. Otros deciden voluntariamente ignorar el propósito de Dios. Y a la gran mayoría ni siquiera les importa. Nunca se han puesto a pensar, bueno, Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me salvaste? ¿Soy salvo? Oh, sí, creo que sí soy salvo. Cuando muera voy al cielo. Oh, ok. ¿Pero para qué? ¿Qué interés tenías tú en mí, Dios? ¿Me salvaste porque estoy bien guapo? ¡Wow! Sí, estoy guapo. Mi esposa dice que sí, los demás no van a decir que sí, ¿verdad? Pero no importa. La opinión que me importa es la de mi esposa. Oh, ¿me salvaste porque tengo dinero? ¿No? ¿O porque soy fuerte? No. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado hasta eso? ¿No le ha despertado una inquietud de saber qué tiene Dios para usted? ¿Qué quiere Dios conmigo? Personas son salvas a diferente edad. Ahora mismo representamos diferentes edades aquí. Pero sin duda en cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. No importa nuestras debilidades o no importa nuestras habilidades, Dios tiene un propósito en mi vida. Por ejemplo, hay personas que cantan muy bonito. Sí. Pero Dios no le salvó para que le cantaran. Él tiene ángeles que le cantan. Entonces, a veces nos perdemos en esas cosas y perdemos el rumbo y descuidamos algo tan importante como entender el propósito de Dios para nuestra vida. Entender el propósito de Dios para su vida es lo que a los grandes siervos de Dios los mantuvo fieles y los mantuvo firmes. Llegamos hasta el ocaso, llegamos hasta la tragedia de ni siquiera comprender que tenemos vida eterna. Por lo mismo, hay gente que duda de su salvación. Yo no sé si soy salvo. ¿Por qué? Porque no entiendes el propósito de Dios, porque no sabes que Dios tiene un propósito. O porque lo estás queriendo ignorar voluntariamente. Mire, vamos a ver, hermanos, un propósito general de Dios para nosotros, para que se anime. ¿Ok? Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 21. Ya ve que estamos estudiando Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 7. Mire,
empápese de esta maravilla. Comprenda esta maravilla. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan nos está describiendo que miró, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, todo esto que está hoy aquí se va a diluir. Ya no será más. Y el mar ya no existía más. O sea, ya no vamos a depender del mar para que nos produzca oxígeno y podamos estar respirando. Y oí una gran voz del cielo que decía, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, del tercer cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, pulida, hermoso todo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién estaba sentado en el trono, hermanos? El Señor, ¿verdad? Dijo, he aquí yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En el propósito general, Dios quiere que toda la eternidad, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en toda la eternidad, Dios quiere que estemos con Él. Ese es el propósito de Dios. Pero la pregunta es, ¿quiere usted estar con Dios? Sí, ahí sí. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora menospreciamos a Dios? Oh, pastor, es que estamos en este cuerpo de carne, de pecado. Ok. ¿No puedes vencer? O sea, el entender que Dios quiere que pasemos la eternidad con Él en un cielo nuevo, una tierra nueva, todo nuevo, ¿no te motiva? No, pastor, pues yo no sé si llegaré. No, pues. ¿Y no va a haber teléfonos ahí? ¿No lo vas a ocupar? ¿Y va a haber tele? ¿No la vas a ocupar? Tampoco va a haber seguro social, porque nadie va a estar enfermo. Tampoco va a haber médicos, porque nadie se va a enfermar. Yo creo que en la tierra nueva y en el cielo nuevo vamos a trabajar, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a aburrir. No va a ser para producir un dinero, sino va a ser para producir más hermoso el entorno. El trabajo va a ser disfrutable. Como cuando estaba Adán en el paraíso. Trabajaba arduamente y no se cansaba y lo hacía con gusto. ¿Verdad? Dios le dio el trabajo ahí de ponerle nombre a todos los animales.
y de labrar la tierra, y etcétera, etcétera. Y lo hacía con gozo. Son ejemplos, hermanos, para descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, mis hermanos, necesitamos entender algo. Si queremos entender el propósito de Dios, tendremos que aprender que las cosas se hacen a la manera de Dios. Si nosotros metiéramos la mano, entonces la vamos a regar. Seguro la vamos a regar. Así que todo tiene que ser a la manera de Dios. Voy a darles unos ejemplos. Isaac, no te estoy hablando a ti, el hijo de la promesa, nace de una mujer anciana donde químicamente, donde físicamente ya no había ninguna posibilidad de que quedara encinta, que quedara embarazada. ¿Sí? Dios le había dado la promesa a Abraham, pero Dios tuvo que esperar hasta que ellos dos fueran ancianos para que las cosas fueran hechas, para que no hubiera duda de que era Dios obrando. O sea, Dios le dio la promesa a Abraham y llegó 20 años atrás y le dijo Dios a Abraham, oye Abraham, vas a tener un hijo. Y de ti vas a tener una descendencia como las estrellas. Puedes mirar las estrellas y puedes contarlas, así va a ser tu descendencia, le dijo Dios. Y Abraham dijo, ok, amén, está bien. ¿Sí? Si eso hubiera sucedido inmediatamente al siguiente día, hubiera sido lo más normal. No era la mano de Dios obrando, ¿me entiendes? Entonces Dios tuvo que esperar 20 años para que Sara ya era estéril, pero para que no hubiese ninguna posibilidad humana y entonces pudiera nacer Isaac, el hijo de la promesa de Dios a Abraham. Y no quedó ninguna duda de que fue Dios quien les dio ese hijo. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok. Muy bien. Es que Dios no quiere dejar la más mínima sospecha de que el hombre metió su mano o de que fue una casualidad. José pasa por muchas angustias, ¿verdad? José más o menos a la edad de 14, 15 años por ahí, tuvo los sueños de parte de Dios de que él, ¿verdad?, iba a ser como un rey, etcétera, etcétera. Y sus hermanos se burlaron y todo eso pasó. Y Dios tuvo que preparar a José por casi 20 años. Después de que Dios había tratado esto con José, y lo tuvo que preparar para que él fuera el hombre que Dios iba a usar para libertar o para cuidar, en ese caso, libertar al pueblo de Israel, para que cuidaran al pueblo de Israel. Y ahí se iba a multiplicar en Egipto. Fue una promesa que Dios ya le había dicho a Abraham, ¿se acuerdan? Ok. En el versículo 45, Génesis 45, 5, dice, fíjense lo que dice José. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ahora, deténgase un momento y piense qué le hicieron sus hermanos a José. Lo querían matar, querían acabar con él. Obviamente Dios no se los permitió. Terminaron vendiéndolo. Sus hermanos, su raza, su gente,
con los que él había convivido 14, 15 años, 17 años, lo estaban queriendo matar y luego lo vendieron. Pero eso no terminó ahí. Llegó a Egipto, ¿verdad? Estamos estudiando la vida de José en la escuela dominical. Llegó a Egipto y no le fue bien. No lo recibieron. Ah, miren, llegó José, quítenle sus ligaduras de esclavitud. No, no, no. A él ya va a ser aquí el segundo del emperador. No, no, no. A ser siervo y luego a la cárcel. Pregúntese una cosa. ¿Tenía José motivos de estar amargado? ¿Sí o no? ¿Se hubiera amargado usted? ¿Amargado contra Dios? ¡Ay, Dios! ¿Qué onda con aquellos sueños? ¿Te burlaste de mí o qué? ¿Qué es lo que provocó en José que no estuviera amargado? Lo que provocó en José que no estuviera amargado fue el hecho de que José entendió, ahí lo dice en el versículo, que Dios tenía un propósito para su vida. Para preservación de vida me trajo Dios aquí. No se preocupen. Tenemos otro ejemplo. Pablo, y creo que era Silas, en el calabozo de Filipos, creo que ahí fue ahí, ¿no? Sí, el carcelero de Filipos fue el que se convirtió ahí, ok. En el calabozo de Filipos, Pablo, ¿tenía motivos de amargarse? Sí. Dios, te estoy sirviendo. Mira. ¿Y cómo me pagas? Cualquiera de nosotros hubiera actuado de esa manera. Pero lo que hizo la diferencia en estos hombres que se pusieron a cantar, en vez de estar amargados, llorando, se pusieron a cantar porque entendían que Dios tenía un propósito en su vida. Hermano, eso es lo que hace la diferencia cuando a ti te pasan problemas. Ya se quedaron muy serios. Nosotros tenemos problemas, nos amargamos. Y muchas veces nos amargamos contra ya no voy a ir a la iglesia. Lo primero que salimos con esa tontería. Ya no voy a ir a la iglesia porque ni nada, ni pasa nada, ni mejoro, ni nada. Es que no entiendes que todo es un proceso donde Dios tiene un propósito final para tu vida. O tal vez para mí no. Tal vez el propósito de Dios es que yo nomás fuera el padre de mis hijos y ya. Y los encarrilara en las cosas de Dios. Tal vez a quien Dios va a usar es a Isaac o a Julio o a Francisco, no lo sé. Pero sí sé que Dios ahora tiene un propósito para mi vida y que me voy a mantener en ese propósito. Los judíos, hermanos, cuando salieron de Egipto, pudieron haber atravesado de manera recta el territorio y en escaso de una semana, un mes, hubieran estado frente a la tierra prometida. Buenos días. Pero Dios no quiso eso. Dios los hizo rodear por el camino más largo. ¿Por qué? ¿Es injusto Dios o de qué se trata? No, Dios tenía un propósito. Dios iba
a tratar con el pueblo de Israel por ese camino, por esas piedras, en ese lugar donde no había agua, donde las aguas eran amargas, donde salieron las serpientes, todo eso eran parte de un propósito de Dios para poner a punto al pueblo a la hora de entrar ahí. Éxodo 14, 11 al 14 nos narra, ¿verdad? Dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿O por qué has hecho así con nosotros? ¿Era Moisés? No, no era Moisés. Era Dios quien nos estaba guiando por ahí. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ellos no entendieron. No entendieron que Dios tenía un propósito para sus vidas. ¿Sabe qué sucedió? Fueron necios, tercos. ¿Sabe qué sucedió? Tuvieron que morir en el desierto. Y los que entraron a la tierra prometida, solo porque Moisés, ¿verdad? Estuvo orando a Dios y pidiéndole a Dios que le concediera esto, entraron los hijos de los que murieron acá. ¿Por qué? Si ellos cuando estaban frente a las puertas de Jericó y que mandaron 2 espías y vinieron 10 dando malas noticias, ¿verdad? Ellos hubieran entendido que aún en eso Dios tenía un propósito para sus vidas. Ellos se hubieran armado de ánimo, de valor, y ¿saben qué? No, pues como dijo Caleb y Josué, hey, pues sí es cierto que no estaban grandotes los vatos, pero ¿saben qué? Hey, nosotros podremos más porque nuestro Dios puede. Ellos estaban entendiendo que Dios tenía un propósito para sus vidas. Pero casi 2 millones de personas no lo comprendieron. ¿Comprendes el propósito de Dios para tu vida? Venimos a dormir a la iglesia. Porque no comprendemos, hermanos, que hay un propósito de Dios para mi vida. No estoy así alerta. ¿Qué tienes para mí, Señor? ¿Qué tienes para mí? No, estamos aburridos. Ya que se calle este hombre. Ya, hombre, ya, que ya se calle, ya, pero ya irnos, ya. Todavía nos va a detener otros 100 minutos. Dice que 10, pero luego se avienta como 20. Estás amargado. ¿Por qué estás amargado? Porque no entiendes que Dios tiene un propósito para tu vida. Así que no hay nada que te motive. ¿Sabe cuándo empieza el servicio? ¿Sabe cuándo empieza el servicio? Comenzó ayer antes de que te fueras a dormir. ¿Sabe por qué? Hoy tiene sueño porque se desveló. ¿Sabe por qué se desveló? Porque no tenía emoción. Bueno, nosotros nos desvelamos porque teníamos música ahí. Y estuvimos baile y baile toda la noche, mi esposa y yo. Bueno, no fuimos a la música, pero yo le dije, hey, ¿me concedes esta alabanza? Y bailamos. No es cierto, estoy bromeando, es para que despierten. Ya cuando hay pecado de los demás, entonces, a ver, dígale, pastor, échale, ya se me fue el sueño, pastor. ¿Verdad? Estaba platicando con un pastor ayer que es de allá de la Ciudad de México. Y
Y la plática se puso buena cuando empezamos a platicar de nuestros pecados. Otros hombres, hermanos, nacieron de vientres estériles. Samuel, Sansón, Juan el Bautista, Jacob, nacen de vientres estériles. ¿Qué nos quiere decir Dios con todas esas cosas, hombre? Dios, ¿no pueden ser las cosas de manera más normal? Es que si las cosas suceden así de manera normal, no le damos el crédito a Dios que Dios se merece. Nos olvidamos de Dios y entonces estamos pensando que pues sucedió por casualidad. Que sucedió porque así es la vida, tenía que suceder. Batallas ganadas con poca gente. Gedeón en el capítulo 7 le dejó de un ejército de 22,000 personas. Gedeón va a la guerra con un ejército de 22,000 personas. Le dejó 300. Y Dios le dijo, ¿por qué? Porque luego ustedes se van a echar el crédito. Si dejo que los 22,000 peleen, se van a echar el crédito ustedes, se van a olvidar que soy yo el que les da la victoria. Mano, cada circunstancia difícil de tu vida, mira lo que Dios está haciendo. Trata de mirar el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué? No estés renegando. Dios no te ha olvidado, Dios no te ha dejado de amar, Dios está firme en su propósito. ¿Sí comprende eso? Dios no lo ha dejado de amar, nunca lo dejará de amar. Si Dios permite en su vida situaciones difíciles, Dios está trabajando en un propósito que Él tiene. Quiere pulirte, no sé, quiere hacer algo en tu vida. Lee la Biblia, date cuenta. Ay, pastor, ¿de dónde sacó esos estudio tan teológico? No, no tiene nada teológico, nomás lee la Biblia. Ahí te vas a dar cuenta. ¿No amaba Dios a José? ¿No amaba Dios a Pablo? Claro que sí. De la misma manera que nos ama a nosotros. El rey de Israel, yo me gozo con eso. El rey de Israel, el rey David, era el menor de los hijos de Isaí. Cuando Samuel va y le dice, tráeme a tus hijos, vamos a hacer el sacrificio, vamos a comer, van a comer a la mesa conmigo. Ni se acordó, Isaí ni siquiera se acordó que su hijo menor estaba cuidando las ovejas. Ni siquiera lo peló, fíjese, así para que me entiendan. Estos ya son todos tus hijos, porque pasó a todos los hijos, al más grandote, ¿verdad? Al guarote, al guapote, y a todos los pasó el fornido. Y Dios les decía, no, estos no son. Y Samuel dijo, oye, ¿qué está pasando? Dijo, estos son todos tus hijos. Ahí se acuerda, dijo, dijo, allá falta uno, dijo, el que anda allá con las ovejas. Ni le mandamos llamar, dijo, porque es el más significante, es un chaparro. Pues sí está guapillo el muchacho, pero ni le mandaron llamar, fíjese, a un evento tan importante para la familia de Isaí. El gran profeta, sacerdote y todo lo que era Samuel, estaría en su casa comiendo con ellos y se le olvidó su hijo menor. Y Dios no tenía ningún propósito con ninguno de los hermanos de David. Pero tenía el propósito con David.
Dios tiene un propósito personal para su vida. Sin duda alguna, Dios tiene un propósito personal. Michael, Dios tiene un propósito para tu vida. Hermana Mónica, hermana, hermano, Dios tiene un propósito para su vida. ¿Cuál? Eso es lo que le toca a usted. Descubrir cuál es el propósito de Dios. Orar a Dios, Señor, ¿qué propósito tienes para mi vida? ¿Qué voy a hacer? Cuando se entienda, descubra eso, usted va a tener una razón poderosa de vivir. Usted se va a convertir en un cristiano fiel porque ya sabe que Dios tiene algo. Pero vamos a ver algunos textos. No termina aquí el mensaje. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Me equivoqué yo en algo? A ver, vamos a leer otra vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿No? Perdón. Todas las cosas. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo, hermano? En tu manera, en tu filosofía de vivir, todo no es todo. Porque si fuera todo, entendieras, mire, vamos a terminar con el versículo. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, ¿qué dice? Conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Un versículo que tantas veces leemos para animarnos. Nos está diciendo cosas tan importantes. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Él, fuimos llamados. ¿Por qué traemos un cristianismo arrastrando la cobija, hermano? ¿Cuánto tiempo oras en el día? ¿Cuántos capítulos lees a la semana? ¿Cuántas almas ganas al mes? ¿Cuántas veces estás dispuesto a predicar el Evangelio? ¿Sabes por qué no haces ninguna de esas cosas? ¿Sabes por qué no vienes a ganar almas el sábado con la iglesia? ¿Sabes por qué no vienes a orar aquí los martes? ¿Sabes por qué difícilmente religiosamente llegas el jueves al servicio? ¿Sabes por qué? Porque usted no ha comprendido que Dios tiene un propósito. Y eso es terriblemente triste. Los propósitos de nuestra vida, normalmente, si no comprendemos el propósito de Dios, terminan aquí en esta vida. ¿Qué es tu propósito? Pues edificar un castillo en mi casa. ¿Ok? ¿Dónde va a terminar todo eso? No, pues yo quiero dejarles una fortuna a mis hijos. Ok, ¿dónde va a terminar eso? ¿Les va a hacer bien o les va a hacer mal? ¿Por qué? ¿Por qué andamos chuecos, pues, en ese sentido? Porque abrazamos los propósitos comunes de la gente común.
Por eso. Nosotros no somos gente común. Somos extraterrestres aquí, hermano. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿En dónde? ¿En el cielo? ¿Dónde vas a vivir en la eternidad? En el cielo. ¿Qué estás aquí aferrado aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy aferrado en las cosas materiales de esta vida? ¿Por qué? Porque no entiendo que tengo un propósito divino. Por eso. No soy de aquí, no pertenezco a este mundo. Estoy aquí como embajador del reino de los cielos. Usted está aquí como embajador del reino de los cielos. Por eso el propósito principal de la iglesia es alcanzar a otros para Cristo, para que también vengan con nosotros a la gloria. Para que también Dios ponga en ellos su propósito. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Conforme el propósito suyo. ¿Para qué Dios te salvó? Para darte propósito de vivir. Casi me dan ganas de recomendarles ese libro de Una vida con propósito, pero no te lo voy a recomendar. Tiene cosas buenas, pero también tiene cosas perversas. Entonces, a veces nuestra inclinación es más agarrar las perversas que las buenas. ¿Ya lo leyó, pastor? Ya lo leí. Por eso le puedo decir eso. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, no somos abortivos. No somos un aborto de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia. ¿Sí? No somos un recién nacido abandonado. ¿Sí me entienden? Así nos comportamos la mayoría. Como que, ok, ya soy salvo, ya Dios me salvó y ahí me aventó. Y pues a ver cómo me las ingenio. Dios nos dio vida, nos rescató, ¿verdad? Nos dio vida y nos da un propósito para vivir. El hecho de que mire caras largas, desanimados, es porque no entiende, hermano, su propósito. ¿Dónde comienza el hecho de que yo ande en su propósito? Y quiero decirle, hermanos, que en verdad es muy, muy, muy emocionante ir descubriendo el propósito de Dios. Su servidor, un día, después de una predicación, Dios puso en mi corazón que yo quería servirle. ¿Fui pastor inmediatamente? No. Pasaron 4 largos años de instituto bíblico, entre los cuales pasaron muchas cosas difíciles. También muchas cosas alegres. Después, Dios nos
permitió ir a compartir, nos hizo una tesis por un año más en la iglesia de la Popular. Ahí predicamos un año, pastoreamos la iglesia un año, donde ahora está el pastor Luis Valenzuela. Ahí predicamos un año. Me pude quedar ahí como pastor, pero yo sabía que no era el propósito de Dios. Entonces, Dios nos trae aquí. Algunas fotos ahí narran un poco de las cosas que hemos vivido. No llegué aquí y ya estaba este edificio ya hecho, me estaban esperando todos ustedes para decir, necesitamos que vengan y nos pastoreen, ¿no? Han sido largas jornadas de oración, largas jornadas de trabajo, pero con gozo, sabiendo que Dios tiene un propósito. ¿Dónde comienza el hecho de que yo ande en su propósito? Le voy a dar rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, unas cuantas cositas. Número 1, en la santificación. Si usted no propone en su vida santificar su vida, mire lo que dice la Biblia. Primera Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo insisto en vivir una vida mundana, seré simple y sencillamente como un abortivo. Si yo no empiezo por santificar mi vida delante del Señor, que Dios sepa que estoy santificando mi vida delante de Él, no puedo entender sus propósitos. Por eso hay tantos cristianos como gallinas sin cabeza, que no saben por qué, no. ¿Para dónde voy? No sé. Pues ya me cortaron la cabeza, el cuerpo corre por donde quiera. ¿Sí? Pero cuando tú empiezas a santificarte y empiezas a tener compañerismo con Dios, Dios te empieza a revelar. Vea a Abraham. Creo que es el capítulo 18, Génesis. Cuando Dios, platicando entre sí en la Trinidad, dice, le revelaré a Abraham mis propósitos. ¿Sí? Dios quiere, no es algo que Dios tiene herméticamente guardado para no concedértelo. No, Dios quiere que tú sepas cuál es el propósito de Él, pero tú tienes que dar un paso a la santidad para buscar a Dios. Ay, Dios no me lo podrá decir así por medio de la televisión. No. Tienes que buscar a Dios, tienes que decir, Señor, perdona mis pecados. Mira, Señor, estoy batallando con esto, estoy batallando con el otro, Señor. Ayúdame, perdóname. Y empezar a buscar santidad, a rechazar el pecado en tu vida. Número 2, en el deseo. ¿Dónde empieza el hecho de que yo entienda su propósito? Primero, santidad, santificar. Número 2, en el deseo de ser como Jesús. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sé como Jesús. Eso es lo que está diciendo. Haya en ti, Alejandro, ese sentir de Cristo. Pero ¿cómo puede haber en ese corazón el sentir de Cristo si está lleno de carnalidad y de mundanalidad? Número 3, en buscar los dones
de Dios. A Dios, al quererte dar un propósito, al querer caminar contigo en su propósito, te quiere dar dones. Los dones son regalos de Dios, son herramientas que Dios te va a dar. ¿Sí? A lo mejor Dios te quiere usar para un tremendo coro en la iglesia. El propósito de Dios para tu vida es que tú tengas ministres tremendo coro. Entonces Dios te va a dar la capacidad de la música. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muchos cristianos ni saben si tienen don o no. ¿Tiene usted un don? ¿Un regalo de Dios? No nació con eso. ¿Usted tiene un don de Dios? O tal vez no le interese saber, o no le interesa el propósito de Dios. Entonces, si a usted no le interesa el propósito de Dios para su vida, ¿para qué Dios le dará un don? La mayoría de los cristianos hoy en día, en una iglesia común, no sabe si tiene un don. Y yo creo que no lo tienen. Sí sé que Dios se los quiere dar. Pero a cada uno en particular, como Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quiere dárnoslo. ¿Por qué? Porque ya nos hizo una semejanza con un cuerpo. Mi hijo, tú vas a hacer un brazo, tú vas a hacer ojo, tú vas a hacer un dedo, tú vas a hacer los labios, tú vas a hacer los ojos. Y cada uno de nosotros, ¿sí?, participamos de alguna manera haciendo un cuerpo. Sí, han leído eso en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿para qué? Pues para alcanzar a los perdidos. El don que Dios te va a dar, porque Dios quiere darte un don, es para usarlo en beneficio de alcanzar a los perdidos. No es para que tú hagas dinero. No es para eso. ¿Por qué no estamos ganando alma? Porque no tenemos un don. ¿Está usted de acuerdo con el propósito de Dios para su vida? La razón de por qué muchos cristianos no viven una vida cristiana con intensidad, con gozo, con alegría, es porque no entienden que Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Muchos otros ni siquiera alcanzarán a tener a Cristo como Salvador y se van a perder por la eternidad en el infierno. Recuerda esto, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Póngame ahí a Romanos 8:18, por favor, y con eso vamos a terminar. Romanos 8:18. Yo sé que les pesa oír de mis labios el hecho de decir que ya voy a terminar. Pero en verdad, este es el último versículo. Cierro mi Biblia, lo meditamos y nos acercamos a Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, óigame bien, comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A Pablo hoy le da alegría haber estado en la cárcel.
por causa del testimonio de Jesús. Porque hoy ve toda la gente que por ese incidente, que por esa situación, fue salva. Y tiene sin duda gozo. Cristo mismo, ahora mismo tiene gozo de ver que su sacrificio en la cruz valió la pena. Mientras el piano está tocando, hermano, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios tiene un propósito para su vida. ¿Le interesa? ¿Le interesa? Pues yo ya sé. ¿Por qué no vive en él? Pues yo ya sé que Dios tiene un propósito. Ya sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ok, pues viva en él. Y vívalo gozándose, disfrutando. Ame al Señor. Honre al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos permite. Gracias por tu maravillosa gracia, por tu maravillosa misericordia hacia nuestras vidas. Gracias por tu maravilloso amor, Señor. Gracias por tener un propósito para nosotros. No estamos solos. No estamos abandonados a nuestra suerte. Padre, permítenos andar en ese propósito que usted ha predeterminado para nosotros. Permítanos su gracia. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido, Padre Santo, cuál es el propósito que usted tiene para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a proponer en nuestro corazón la santificación de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.